Buenas tardes. Agradezco la presencia de quienes están ahora en vivo en el segundo espacio abierto del módulo 5. También agradezco a quienes estarán revisando la grabación. Les recuerdo que este espacio está hecho para sus preguntas. Son ustedes quienes lo construyen y quienes, exprimiendo al profesor con sus preguntas, exprimiendo a los profesores para que les expliquen bien todas las cosas, construyen este espacio de aprendizaje. Son ustedes quienes lo construyen. No es propiamente, es una exposición así del profesor que se agarra hablando y ya. De manera que entonces el aprendizaje que tengan ustedes en esta sesión les ayude a argumentar mejor. En, en particular, a enfocar la argumentación para el primer tema, que es el que se trató en esta semana, identificando los argumentos que están en el ensayo de Octavio Paz, los argumentos del escrito sobre la lectura en los tiempos del Internet para que ustedes puedan hacer argumentos. Entonces, la finalidad de esta semana es identificar argumentos y hacer argumentos. De manera que, pues a ver, cuéntenme ustedes. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? No, ninguna. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Luisa. También nos respondes que no. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la sesión pasada, correcto? Muy bien. ¿Les sirvió hacer esta distinción entre afirmar, opinar y argumentar? ¿Les sirvió? A ver, Mario Alberto hace la señal de que sí. Luisa, sí, perfecto, muy bien. Entonces, ahí les va un mini examen de una pregunta. ¿Qué es mejor, opinar o argumentar? Díganme sus respuestas. Argumentar. ¿Por? Porque cuando argumentamos es cuando, claro, primeramente opinamos sobre algo, pero una vez que argumentamos ya tenemos precisamente a lo que nos referimos y las razones. Ya tenemos ya todo más claro. Gracias, Mario Alberto. Vamos a ver. Eso es lo que tú dices. Y Luisa dice que argumentar es mejor. Y ella lo escribe así, porque es más preciso. Supongo que sí era preciso, ¿no? Porque puso precioso, pero creo que era más bien como preciso. Muy bien. Perfecto, sí, nos dice que efectivamente era preciso. Pues sí, efectivamente. Muy bien, ambos con sus respuestas, porque efectivamente, dar razones es más preciso que solo opinar. Muy bien. Bueno, luego, ¿queda clara la definición de tesis? Gracias, Christopher, también por responder. Qué bueno que ya andas por acá. Bueno, fíjense que esta noción es una manera muy breve y muy clara de decir qué es la tesis. Es una afirmación, es una síntesis, pero más que eso, está hablando del argumento o la postura del autor. Por eso podemos decir que es la conclusión de la argumentación. Ujú. Eh, Esto es tan importante que si lo entienden así muy bien, eh, llevarán mucha ventaja, sobre todo para cuando estudien la licenciatura, la maestría y el doctorado, porque en esos niveles ya se pide hacer una tesis. Es decir,
se pide que tú plantees un problema de investigación, hagas una hipótesis y luego vayas argumentando con muchos argumentos. Y al final formules una conclusión de tu argumentación. Esa es la tesis. Es decir, todo lo que se escribió antes es para poder mencionar la tesis. El trabajo de investigación, al cual se le llama tesis, es toda la investigación que se hace para poder afirmar la última conclusión. Eso es hacer una tesis. Y entonces, bueno, ya si ustedes lo entienden, pues quiere decir que van a llevar mucha ventaja en relación con sus compañeros de la licenciatura, de la maestría y del doctorado. Porque sí van a estudiar la licenciatura, la maestría y el doctorado, ¿no? A Luisa no la vi. Obis, dice Luisa. Por supuesto que sí. ¿Y tú, Christopher, vas a estudiar la licenciatura, la maestría y el doctorado? ¿Correcto? Eso. Muy bien. Muy bien los tres. Estudien mucho, prepárense mucho para que nuestro país tenga buenos profesionistas, gente que sepa hacer bien las cosas. Muy bien. Eso fue en relación con la tesis. Luego, les voy a pedir por favor que me ayuden a leer estos dos argumentos para poder identificar las partes de los argumentos y que esto nos sirva como práctica para aumentar nuestra habilidad de argumentación. Este es un primer argumento. Vamos a darle acá un color que se note. Ahora sí, por favor, le pido a alguna persona voluntaria que me ayude a leer las dos primeras premisas. Por favor, Mario Alberto, ¿puedes leer las dos primeras premisas? Claro, dice, todo círculo es redondo, ningún triángulo es redondo. Muy Por lo bien, tanto, ah, muy bien. Esas fueron las dos premisas. Ya están leyendo ustedes cuál sería la conclusión. Ustedes mismos léanla, pero en silencio. Esta es la conclusión. Ujú. Fíjense cómo la conclusión está integrando a las dos premisas. Y ahora sí viene la parte importante de la participación. Por favor, dime, Mario Alberto, ¿qué hay en la conclusión que ya estaba mencionado en la primera premisa? las ideas principales. ¿Cuál? Mm, en la que nos menciona que los círculos son redondos y aquí ya nos menciona en la conclusión que por lo tanto todo círculo no es igual a un triángulo. Gracias. Bien. Oye, ¿y eso de triángulo? ¿Dónde estaba? En la segunda premisa, Correcto. Muy bien. Y entonces ya se nota que esta oración está hecha con lo que aportó la primera premisa y con lo que aportó la segunda premisa. Por eso decimos que la conclusión es la integración y no fue solamente poner juntas las ideas, sino fue integrarlas. Se nota, ¿verdad? Muy bien. Muy estimada Luisa, ¿será que puedas prender tu micrófono? Si no se puede, no pasa nada. Ok. El micrófono por el momento no funciona, no pasa nada. Y entonces, esto mismo lo pregunto a Christopher Jurem. ¿Tú puedes abrir tu micrófono, Christopher?
No te preocupes, Luisa, no pasa nada. Está muy bien. Luisa, no te libras de participar, ¿eh? Así que ponte lista porque en uno de estos eh, te va a tocar el trabajo a ti de participación y vas a ver de qué manera. Christopher, ¿tú podrías abrir el micrófono? Christopher nos dice que el micrófono no funciona. No se preocupen. Entonces, fíjense bien. Lo que tenemos acá es otro argumento, un argumento distinto. Habla de una cosa distinta, un tema distinto. Y ustedes ya lo pueden leer, ¿no? Todo hombre es educable. Todo francés es hombre. Por lo tanto, todo francés es educable. Haciendo las mismas preguntas que hace rato, podríamos decir, a ver, ¿dónde se nota en la conclusión que las ideas ya estaban dichas? Ah, pues es muy claro. Cuando hablamos de francés aquí es porque estaba en la segunda premisa, exactamente como dice Luisa. En las premisas ya estaba. Y, a ver, Luisa, esto de educable, ¿en cuál de las premisas estaba? En la primera, por supuesto. Salud, Mario Alberto. Ujú. Y entonces fíjense que aquí vuelve a cumplirse que la conclusión es la integración de las premisas anteriores. Oigan, ahora veamos. ¿Qué pasaría si yo pongo estas dos premisas? Todo hombre es educable. Ningún triángulo es redondo. ¿Puedo integrarlas? Imagínense que alguien esté argumentando, miren, todo hombre es educable y ningún triángulo es redondo. Por lo tanto, ¿podemos obtener una conclusión? Luisa dice, pues no, porque claramente no tienen algo en común. Miren, esto solamente lo logran los detectives y los niños que aprenden lógica. Y se acaban de dar cuenta de que para poder hacer un argumento es necesario que haya por lo menos un elemento común, un término común. En lógica, en el lenguaje de la lógica se dice término común o término medio. Oigan, y entonces en cada uno de estos argumentos, ¿notan términos comunes? Vamos a decirlo así. Entre estas dos premisas, ¿hay algún término común? Gracias, Luisa. Tú identificas, efectivamente, el término común es la palabra redondo. Ay, este es el término común. En el caso del segundo argumento, ya lo están viendo. El término común es el término hombre. Bueno, pues ahí les va. Una técnica para hacer argumentos. Hay 19, pero ahorita vamos a ver solamente una. Una técnica para hacer argumentos es que tú identifiques el término común que haya entre las premisas y lo retires
Lo vamos a iluminar de este color que se vuelve un poco invisible por el fondo. Lo retiras y entonces lo que te queda, que son las palabras escritas en blanco, son las que vas a integrar. Claro, la integración es necesariamente una estructura lógica. Tiene que entenderse. Tiene que ser una oración con sujeto y predicado. Eh, para cuando estudien con más detenimiento la lógica, podrán identificar que el término mayor se pone como sujeto en algunas ocasiones y en otras ocasiones como predicado. En el caso del primer argumento, fíjense que el término mayor, que era círculo, se pone como sujeto. El término medio no se pone en la conclusión y el término menor se pone como predicado. ¿Ya vieron? Ese es un modo. Otro modo es el que aparece en el segundo argumento. El término menor, es decir, el sujeto de la segunda premisa, aparece como sujeto de la oración, mientras que el término mayor aparece como predicado. Fíjense entonces que lo primero que nos va a funcionar para poder hacer argumentos así, voy a decir esta misma idea de otra manera. Lo primero, perdón, algo que nos va a funcionar para hacer silogismos de esta manera es identificar el término común, retirarlo e integrar lo que haya quedado de la oración, buscando cuál puede ser el sujeto y cuál puede ser el predicado. Ujú. ¿Sí se entendió esto? Vamos a ver. Gracias Luisa y gracias Christopher por sus respuestas escritas. Aquí hay otro ejemplo. Dice, todo francés es educable. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, todo francés es persona. Tercera premisa, todo mexicano es persona. Por lo tanto, toda persona mexicana y francesa es educable. Vamos a ver. Díganme ustedes, entre la primera premisa y la segunda premisa, ¿hay algún término común? Luisa nos dice que sí. Christopher, ¿cuál es el término común entre la primera y la segunda premisa? En la primera premisa y en la segunda premisa, ¿cuál es el término común? Gracias, Christopher. Esta es la primera premisa. Esta es la segunda premisa. Y vemos que entre los dos, este es el término común, bien identificado. Ahora les pregunto, ¿entre la primera premisa y la tercera premisa hay algún término común? Gracias, Luisa, por darte cuenta de esto. Esta es una palabra que se repite en
en las tres oraciones. Como es una palabra que indica una cantidad universal, es decir, la que está indicando que todos los individuos del universo francés o del universo mexicano, están incluidos en esa oración, entonces esa palabra cuantificadora, la verdad es que no se toma como término común, porque nada más dice cantidades. Y si esa no es una palabra que pueda funcionar como término común, entonces pregunto, ¿hay algún término común entre la primera y la segunda? Y ya se está dando cuenta que efectivamente hay un verbo que es importantísimo, aunque por ser verbo, en este caso, tampoco puede ser el término común, pero es importantísimo porque es lo que nos indica que eso verdaderamente es un juicio. El verbo ser ya es un indicio de que algo sí podremos hacer con estas premisas. Pero miren, fuera de esas dos palabras, todo y es, no hay otro término común. Y entonces, si nosotros tuviéramos solo estas dos premisas, todo francés es educable y todo mexicano es persona, la verdad es que no podríamos hacer un argumento, porque son afirmaciones distintas, que hablan de cosas distintas, que no tienen nada de contenido en común. No podríamos sacar una conclusión de esas. Para poder obtener una conclusión de estas, tenemos que poner otra premisa que las conecte. Y entonces ya se puede ver que entre la primera y la tercera no hay conexión. Pero entre la segunda y la tercera sí hay conexión. ¿Y cuál es la conexión? Correcto. La palabra persona. Y entonces fíjense, sucede esto muy interesante. La primera conecta con la segunda. La segunda conecta con la tercera. Bueno, pues por hacer esta conexión ya es posible integrarlas en una conclusión. Y por eso la conclusión que se obtiene es esta. El cuantificador universal, el término menor, el término mayor de la tercera y los términos de la primera. ¿Ya ven? Les decía, hay 19 maneras de integrar las premisas. Y sería muy interesante que de cualquier manual de lógica ustedes investigaran cuáles son las otras maneras de integrar las premisas, los modos de hacer silogismos. Y entonces obtendrán una habilidad tremenda. Aquí estamos viendo solamente una manera. Y con esto es claro que podemos integrar las premisas en una conclusión solo si hay términos comunes. ¿Eso sí queda clarísimo? Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos 4 premisas. Me voy a callar un momentito para que ustedes vayan viendo cuáles son las conexiones que hay. Eh, bueno, me callo y ustedes van a descubrir las cosas.
Pregunto, entre la primera premisa y la segunda premisa, ¿hay elementos comunes? Pulgar levantado si sí los hay. Cualquier otro signo si no los hay. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Luisa. Gracias, Christopher. Muy bien. Entre la primera premisa y la tercera premisa, ¿hay términos comunes? Gracias, Luisa. Luisa, ¿cuál es la palabra común que encontraste? Exactamente, persona. Ahí está. Entre la primera premisa y la cuarta premisa, ¿hay términos comunes? Mario Alberto dice que sí. Luisa dice que sí. Christopher, ¿tú qué dices? Entre la primera y la cuarta, ¿hay términos comunes? Efectivamente, Christopher, sí los hay. Eso ya nos indica que sí podemos hacer una conclusión integrándolas, nada más con esos elementos que tienen en común con la primera. Pero luego les pregunto, ¿entre la segunda y la tercera hay elementos comunes? Sí, aquí está. Sí hay elementos comunes entre la segunda y la tercera. Oye, ¿y entre la segunda y la cuarta hay elementos comunes? Sí, también. Aquí está. Eso quiere decir que sí es más posible hacer una conclusión. Y luego, entre la tercera y la cuarta, ¿hay elementos comunes? Sí. Y entonces queda todavía más claro que efectivamente sí vamos a poder integrar todas las premisas en una sola conclusión. Bueno, pues ahora les pido, por favor, que sea que le tomen captura de pantalla eh, o que escriban, ustedes hagan la conclusión integrando las cuatro premisas. Vamos a dar los 10 minutos que nos predetermina el Zoom para que ustedes hagan la conclusión que integre a estas cuatro premisas. Y después de 10 minutos, es decir, como a las 7:45, nos volvemos a conectar y comparamos las conclusiones. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita voy a terminar ya con esta primera sección de la sesión y nos conectamos en 10 minutos, ya con su conclusión hecha. Ahorita nos vemos. Decíamos entonces que tenemos estas cuatro premisas. Ya vimos que sí hay términos medios, sí hay términos comunes y por lo tanto sí se pueden integrar en una conclusión.
Y entonces el desafío era que cada uno de ustedes hiciera la conclusión integrando estas cuatro premisas. Les voy a pedir, por favor, que la escriban en la conversación escrita o chat y vamos a revisarla y van a ver ustedes qué sorpresas se van a llevar. Por favor, escriban la conclusión en el chat. Gracias, Christopher, por la conclusión que nos envías. Eh, en un momento que tus compañeros nos envíen las suyas, voy a ponerlas en la diapositiva y van a ver ustedes qué sorpresa. Hola, Luisa Vianey, qué gusto de verte. Qué bueno que ya andas por acá. Gracias, Mario Alberto, por la conclusión que pones y entonces nos va a ayudar mucho. Gracias, Luisa Vianey. Sí, vemos que tú hiciste esa. Muy bien. Ahora fíjense bien. Voy a copiar y pegar sus conclusiones y les pido por favor que las comparen. Les pido que las lean muy detenidamente y las comparen. Aquí ponemos una. Ay, ¿dónde está? Esta es la conclusión propuesta por Christopher. Esta es la conclusión propuesta por Mario Alberto. Las voy a poner otra vez aquí para que las lean y las comparen. Y ahorita voy a poner la de Luisa. Gracias, Mario Alberto. Ay, es que lleva esto. Esta es la propuesta de Luisa. Ujú. Así ya se pueden ver las tres propuestas de conclusión. Oigan, ¿se parecen sus conclusiones?
Qué bueno que las están leyendo una y otra vez. Por favor, díganme si se parecen sus conclusiones, pongan un pulgar arriba. Si de plano están bien diferentes hablando cada quien de su cosa, pongan cualquier otro signo. Pero efectivamente, gracias Luisa, gracias Mario Alberto. Aun cuando tres mentes distintas pensaron en la integración de las premisas, se obtuvo el mismo contenido en la conclusión. Las palabras son distintas. O como dijéramos en el módulo 4, la forma es distinta, pero el fondo, es decir, el contenido, es el mismo. Eso quiere decir que aun cuando se digan de maneras distintas las cosas, si te estás refiriendo al contenido de las premisas y las integraste lógicamente, vas a decir lo mismo que otros. O sea, cualquier persona que utilice su lógica va a poder encontrar el contenido verdadero de la integración de las premisas. Y esto es fascinante, porque lo que cambia será la forma, las palabras, el modo de expresión. Pero si tú utilizas lógicamente tu razonamiento, obtienes el mismo punto que todos los seres humanos del planeta. Los que busquen sinceramente usar la lógica y decir la verdad. Y esto es lo que nos une. Casi como si dijéramos, a ver, hay muchos políticos, muchos partidos. Si todos tuvieran el mismo interés de hacer el bien verdaderamente y usaran su lógica, todos llegarían al mismo punto, aun cuando fuera con palabras distintas. Y llegar al mismo punto es lo que nos une y lo que hace humano al ser humano. Jóvenes, ustedes acaban de descubrir cómo la argumentación lógica provoca la unidad. Acaban de descubrir cómo la argumentación lógica, si busca la verdad, construye la unidad. Si alguien argumentara, pero no fuera con lógica, o solamente opinara, pues no va a encontrar la verdad y no va a provocar la unidad. Más bien va a provocar la desintegración. Esto quiere decir que argumentar bien nos ayuda a construir una sociedad más humana. ¿Cómo ven? Todo es cosa de ir trabajando con lógica poco a poquito, como si fuéramos tejiendo, como si fuéramos juntando parte por parte minuciosamente, con mucho cuidado y siguiendo las reglas. Y entonces suceden cosas maravillosas como esta. Vamos a poner otro ejemplito. Ah, pero espérenme, porque esto que ustedes concluyeron, déjenme decirles que otros compañeros de ustedes también lo hicieron como propuestas. Vean las conclusiones. ¿Ustedes les plagiaron las ideas a ellos? No. Evidentemente no. ¿Ellos se las plagiaron a ustedes? No, no. Simplemente usaron su lógica y llegaron al mismo punto. Tengo que decirles un secreto. Nosotros los profesores sabemos quién no plagia porque puede expresar las cosas lógicamente en su propia manera.
Y es fascinante ver cómo alguien con toda su potencia puede construir genuinamente una conclusión. Es bien bonito eso. Fíjense en esta última. ¿Ya se dieron cuenta que dice lo mismo? ¿Tiene el mismo contenido que las otras conclusiones? Pues es buenísimo esto. Vamos a lo que sigue. Déjenme ver. Aquí están. Ay, aquí están. Ciertamente, aquí en amarillo hay algunas conclusiones obtenidas por otros compañeros. Pero aquí solamente hay dos premisas. Indíquenme, por favor, ¿hay algún término común entre estas dos premisas? Si encuentran un término común, escríbanlo, por favor. Gracias, Luisa. Gracias, Mario Alberto. Efectivamente, aquí hay un término que se va a repetir en la segunda premisa. Materiales de lectura. Bueno, una vez que identificamos ese término común, lo hacemos de lado. Déjenme ver cuál se nota menos, cuál se nota menos. Este se nota menos. Lo hacemos de lado y les pido por favor que obtengan ustedes la conclusión y la escriben en el chat, por favor.
encontraron los términos comunes y eso nos indica que sí se puede integrar, sí puede haber una conclusión. Y es fascinante ver cómo su cabeza les está revolucionando aquí para que pueda salir una buena conclusión. Cuando la tengan, escríbanla, por favor. Gracias, Mario Alberto, por tu propuesta. En un momento la vamos a poner. Solo Mario Alberto, eh, ayúdame a ver, porque acuérdate que el término medio no debe aparecer en la conclusión. Ujú. Entonces, a ver, eh, haz una redacción, propon otra redacción. Gracias, Christopher. Eh, Christopher, recuerda que el término común no debe aparecer en la conclusión. A ver cómo te queda una redacción así sin el término común. Mm, Mario Alberto, es buena la pregunta que haces. ¿Podemos ocupar por lo menos la palabra materiales? No, porque es término común. Vamos a ver cómo quedaría una conclusión sin el término común. Ujú. Es un desafío grande, pero este desafío es para niños grandes. Muy bien, les voy a dar un tip de ayuda. Conviene comenzar con el sujeto para después ponerle el predicado. El sujeto siempre debe ser un sustantivo, un nombre propio o cualquier otro sustantivo. En este caso, en la primera premisa, tenemos dos sustantivos, la diversificación y el multialfabetismo. Son palabras que son sustantivos. Y entonces, ustedes pueden elegir
cualquiera de las dos para comenzar el sujeto. Por ejemplo, podría ser que su oración comenzara diciendo la diversificación y ya ustedes tendrán que ver cuál es el predicado que integre también a lo que dice la segunda premisa. O podría ser que su oración comenzara con el sustantivo el multialfabetismo y entonces ya ustedes le ponen el predicado que, tomado de la segunda premisa, le corresponda lógicamente a multialfabetismo. A ver, ¿qué propuestas dan? Cada quien elija por dónde quieren empezar, por la diversificación o por el multialfabetismo. Y cada quien haga su propia conclusión. Gracias, Mario Alberto. Buena propuesta. Ahorita la vamos a juntar con los demás. Vamos a ver, Christopher. Vamos a ver, Luisa. A ver qué maravilla nos tienen preparada. Gracias, Mario Alberto, por tu mensaje de ánimo. Ándale. ¿Qué tal la propuesta de Christopher? Ya la pueden leer ustedes en la conversación escrita y en un momento la voy a integrar. Ándale, y ahí está la propuesta de Luisa Vianey. Perfecto. Vamos a poner esta con una letra que destaque. Y la segunda va a ser esta. Ahí, ahí está. Muy queridos participantes de este maravilloso grupo, lean las tres propuestas de conclusión.
¿Qué tal, ¿Llegaron los tres al mismo contenido? Sí, sí, los tres mencionan el mismo contenido, las mismas ideas. Lo que dice Luisa está también en las conclusiones de Christopher y de Mario Alberto. Y efectivamente, lo que uno podía decir de la diversificación es que además de física también es electrónica. O si queríamos empezar con el multialfabetismo, podíamos decir el multialfabetismo, además de físico, también es electrónico. Si además quieren poner algo de que en nuestros días el multialfabetismo, además de físico, también es electrónico. Y entonces, así ya queda claro que ustedes están atendiendo al contenido de las premisas, integrándolas con lógica. Como dice Luisa, hay bien fácil. Pues sí, por supuesto, pero esto es de habilidad poco a poco, paciencia, con paciencia. Y entonces, díganme por favor, ¿estos dos ejercicios para estructurar argumentos les sirvieron? Luisa Vianey, ¿estás llorando? No, que fíjate cómo lo lograron y lo lograron bien. Y entonces es realmente emocionante. Y si acaso hay lágrimas, serán de emoción de ver que esto sí es posible. Esto que tú mencionaste, igual que lo que mencionaron tus compañeros, muestra que sí es posible usar la lógica. Y esto es bien bonito. Pues qué bueno que les sirvió, jóvenes. Em, sobre esto es el módulo. Y si ustedes aprenden esto, ya la hicieron. El próximo lunes pondré muy tempranito en el foro de novedades una bienvenida con el enlace a la grabación de la guía sesión de inicio de semana, como para que ustedes puedan ver de qué va la semana y en qué consisten las dos actividades integradoras que hay que realizar. Van a ser muy interesantes y les sugiero que vayan formulando muchas preguntas, muchas preguntas para poder trabajar con ellas el próximo miércoles. ¿Les parece? Sí, perfecto. ¿Les gustó aprender esto? Qué bueno, pues felicidades. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Mario Alberto. Muchas gracias, Luis Vianey, por estar aquí. Antes de despedirnos, les pregunto, ¿hicieron la tarea esta de poner contenta a su familia? Uy, pues mira, si nada más basta que sonrían y ya seguramente se ponen contentos los de su casa. Les desafío a que lo vuelvan a hacer hoy. Abracen fuerte a los de su casa. ¿Sale? Y que pasen buena noche. Muchas gracias, asesor. Cuídense mucho todos. Gracias, Mario Alberto. Igualmente. Buenas noches, Luisa Vianey. Gracias por tu mensajito escrito. Buenas noches, Christopher Jurem.